yo me separé 5 temitas. Lo primero, traté de hacer algunos números para la campaña pensando márgenes por ambiente. Digamos, hoy el análisis, digamos, de márgenes brutos comparados realmente nos permite tener alguna guía general de las cosas, pero la realidad es que en la matriz de toma de decisiones que las empresas pueden integrar o no al girasol, no pueden dejar de mirar las cosas por ambientes. Así que traté de armarlo en este sentido. Después, ahora sí, y un poco lo que introdujo Diego, después preguntó Gabriel, y después a la larga siempre terminamos hablando de este tema. 2 puntos a tener en cuenta respecto de la calidad de implantación. Después vuelvo a retomar el tema de ambientes y hago un análisis eh, breve, e incluso hasta podríamos decir somero, alrededor de los resultados que generamos los últimos 4 años para tratar de pensar la toma de decisiones también por ambientes, pero ahora no ya comparando cultivos, sino comparando la estructura del cultivo más adecuada para cada uno de los ambientes. ¿Sí? Por otro lado, me meto en nutrición, quiero sacar 2 cosas y revalorizar algunos conceptos que trajo Diego y con un contexto quizás un poquitito más amplio, y después meterme en el maravilloso mundo de la genética con un análisis más con más redes, en donde podamos ver no solamente ya las fotos de cómo fueron los ensayos comparativos, sino también tratar de entender, digamos, cómo lo podemos meter tácticamente un genotipo u otro adentro del planteo. ¿Sí? Estos son los 5 temas. Es simple, pero arranco. Lo primero, yo lo que hice fue revisar, nosotros tenemos en CREA una base de datos de lote muy interesante, se llama DAT, Datos Agrícolas Trazados, que muy generosamente miembros CREA, técnicos de las empresas van cargando lote a lote, y sobre la base de unos 7.000 y pico de lotes de los últimos 5 años, comparé los rendimientos de soja, maíz y girasol, los 3 cultivos de verano más importantes, y los rendimientos medios, su dispersión para las situaciones que aquel que carga en esa base de datos su información define como ambientes de potencial bajo, potencial intermedio o potencial alto. Entonces, clasificando esto, yo puedo comparar los rendimientos medios y la variabilidad que existió en el cultivo de soja con lo que es maíz y con lo que es girasol, ¿no? Esto es siempre pensando alternativas de primera, pero en el caso de maíz puede ser tardío, ¿sí? Es de primera porque el antecesor es una gruesa previa o un cultivo de cobertura, no es de segunda, o sea, cuando hablo que no es de segunda, no está sobre ningún cultivo de invierno de cosecha. ¿Sí? Y acá miremos, la mediana de rendimiento de la soja para estos ambientes de bajo potencial, 2.380 kilos. La mitad de los datos están en 3.500 y 3.200. Y tenemos valores extremos de prácticamente 0 y de 5.600 kilos para estos ambientes de bajo potencial. En comparación, maíz, para estos mismos ambientes, tiene un rendimiento medio de 5.700 kilos, la mitad de los datos están entre 4.300 y 7.300, y después tenemos valores extremos como en cualquier otro cultivo. Bueno, girasol, el rendimiento medio, y vayan chusmeando la soja, cuando la soja da 2.380 en ese tipo de ambientes, el girasol está en 2.146, y muy acotada la variabilidad. El rango de variabilidad entre el girasol es mucho más bajo. Entonces, para estos ambientes de bajo potencial, esta fue la distribución de rendimientos que tenemos en los 3 cultivos que podríamos llegar a comparar. Y yo traté de hacer un pequeño indicador para la toma de decisiones que puede servirles más o menos, pero a mí me pareció divertido, que si yo hago el cociente entre el rendimiento de soja promedio y el de girasol promedio, 2.380 dividido 2.146, que es lo que vemos en la figura de acá abajo, me da 1,11. Es decir, en estos ambientes la soja en promedio nos dio 11% más que el rendimiento del girasol. Vamos a los ambientes promedio. El eje está constante, así que ven que hay un escaloncito más. Rinde medio de soja, 3.100 kilos. Rinde medio de maíz, 6.854 kilos. Rinde medio de girasol, 2.397. Entonces, si vuelvo a hacer el mismo ejercicio, soja dividido girasol, 3.100 dividido 2.397, me da 1,29. ¿Qué quiere decir esto? Que la soja en los ambientes intermedios nos está dando 29% más de rendimiento que el girasol.
Finalmente, en los ambientes de alto potencial, la soja ya se empieza a acercar a los 40 quintales promedio de rendimiento, mientras que pobrecito el girasol en estos ambientes no se movió tanto de los 2.400 kilos que teníamos en el medio, nos fuimos a 2.613 kilos, de vuelta con baja variabilidad, y si hago el mismo ejercicio, soja sobre girasol para estos ambientes de alto potencial, nos rinde la soja un 48% más que el girasol. De manera que uno, cuando se pone a evaluar alternativas, y ya me voy metiendo en lo que es una idea de margen bruto, debe considerar esto. En los ambientes de menor potencial, la soja prácticamente no le saca ventaja en rendimiento físico al girasol. En los ambientes de potencial intermedio ya sí, casi 30% superando el rendimiento medio del girasol, y en los ambientes de alto potencial casi un 50% a favor de la soja respecto al rinde medio del girasol. Entonces, la ventaja o desventaja, al menos desde el punto de vista del rendimiento físico, pareciera estar las ventajas sobre los ambientes de bajo potencial, que la soja no lo supera por mucho al girasol, mientras que en los de alto potencial ya corre con alguna desventaja, al menos es lo que vemos en esta base de datos nuestra. Entonces, dejémonos de analizar el concepto fisiológico que pueda llegar a estar atrás de esto y metámonos en el bill metal. Digamos, si todos los rendimientos que yo les comenté anteriormente son ciertos, para un girasol a un precio de $330, que hoy probablemente haya algún manguito más incluso sobre el disponible, con una bonificación media modesta, le puse del 12%, gastos comerciales y flete por tonelada, me quedo con un ingreso que, en la medida que aumenta el rendimiento medio de un ambiente bajo, uno de medio, uno de alto potencial, ese ingreso va creciendo de los $850, 950 hasta 1.044, con gastos directos que yo lo único que hice variable fue la dosis de fertilizante. Me devuelve el girasol, márgenes brutos entre $384 y $505. Comparo con los mismos rendimientos a un valor de $300 la soja, sin bonificación, por cierto, y algo más de flete, lo que el flete está en dólares por tonelada, perdón, algo más de gastos comerciales por el volumen, siempre puse 3%, me quedo con que los ingresos son parecidos, los gastos son menores, de manera que el margen bruto de la soja es superior. ¿Qué tan superior? Y bueno, acá lo que vemos es que para los ambientes de bajo potencial, si todos estos supuestos son ciertos, el girasol me devolvería 19% menos de margen que una soja de 2.380. En el ambiente de medio potencial, 35% menos que una soja de 3.100 kilos, habida cuenta que el girasol está en 2.400. Y en el de alto potencial, 45% menos. ¿Sí? Ahora, esto no necesariamente va a ser cierto, sobre todo en un mercado tan, ¿cómo decirlo? Disimulado como es el de girasol, pensando a futuro. Lo que hice fue decir, bueno, ¿qué necesitaría yo para incorporar girasol como una alternativa competitiva respecto de la soja en un ambiente de bajo potencial, en uno de medio potencial y uno de alto potencial? Me imaginé tres cuestiones. Es, a este precio de 3.30, ¿cuánto necesitaría de bonificación para equiparar el margen bruto de soja? Y bueno, en el ambiente de bajo, 25%. Es decir, 54% de materia grasa. Difícil. En el ambiente de medio potencial necesitaría 43% de bonificación. Es decir, estamos hablando de más de 20%, o sea, es casi teórico, medio imposible, ¿no? Estaríamos hablando de 62, 63 puntos de materia grasa. Y ni que hablar en los ambientes de alto potencial. Es decir, por bonificación, si el girasol valiera 3.30, yo podría llegar a considerar de mejorar mucho el margen de girasol, por bonificación, y ganarle o empatarle a una soja en los ambientes de bajo potencial. No así en los de medio y en los de alto, porque es físicamente imposible. Ahora, ¿qué precio de girasol con 12% de bonificación equipararía el margen bruto de soja? Bueno, en los ambientes de bajo 3.70, en los ambientes de medio potencial 4.20 y en los ambientes de alto potencial 4.75. Todos estos valores alguna vez ocurrieron. Algunos
con un 12% de bonificación, creemos que están dentro del rango de posibilidades de darse dentro de la campaña. Cuando uno escucha analistas de mercado, acusan alguna merma o una falta de stocks, alguna complicación para la cosecha del hemisferio norte y sobre todo de los países que producen girasol y que pueden llegar a tener algunas complicaciones no solamente de producción, sino también de logística. Ahora, lo último es, si yo tengo 20% de bonificación, que es algo más frecuente, lo vimos en los ensayos comparativos de híbridos, muchos materiales superando el 50% de materia grasa, con ese 50% o más de materia grasa estaría llegando al 20% de bonificación, ¿qué precio me daría la posibilidad de ganarle o empatarle una soja? Bueno, 3,44, 3,94, 4,45. De manera que si uno se parara con cierto optimismo y basado en elegir girasoles que sean capaces de generar buenos tenores grasos, los precios que esperaríamos para incorporar al sistema el cultivo de girasol no están tan lejos de lo que presumimos puede ser la próxima campaña de girasol. ¿Sí? Entonces, la idea era decir, bueno, a ver, comparamos los márgenes y estamos ahí o estamos peor que en soja. Ahora, ¿qué le hace falta respecto del precio de o de la calidad al girasol para ser competitivo? Bueno, si nos basamos en un esquema de alta producción de materia grasa, genética dependiente, no le faltaría tanto precio al cultivo como para meterse en la rotación. ¿Sí? Bien, punto número 1, márgenes por ambiente. Punto número 2, calidad de implantación. Y esto algunos ya se deben haber aburrido de escuchármelo, pero nosotros siempre estamos muy acostumbrados a asociar la potencialidad del cultivo a la hora de generar rendimiento, acá representado por el número de granos, a las condiciones que experimenta el cultivo alrededor de la floración, que es lo que nosotros definimos siempre como el periodo crítico. Esta figura lo que muestra es que tanto nos puede caer el rendimiento potencial, el número de granos potencial, frente a un estrés. Si el estrés es en el estado vegetativo temprano, no perdemos potencial. Si es cercano a la madurez, no perdemos potencial. Si es alrededor de la floración, esa pérdida es importante y es lo que denominamos como periodo crítico. Entonces, estamos súper acostumbrados a interpretar el potencial del cultivo en función de las condiciones del periodo crítico. No obstante eso, también estamos súper acostumbrados, y Diego mostró información al respecto de esto, a tener cultivos de girasol implantados en condiciones desfavorables. Este cultivo tiene un logro de plantas nacidas extraordinario, cercano al 90 y pico por ciento. ¿Sí? Pero este mismo cultivo, con un 95% de plantas emergidas sobre semillas sembradas, nos muestra dos cosas. Una, un desfasaje temporal muy importante. Tenemos acá plantas que tienen 2, 3 pares de hojas, mientras que tenemos otras plantas que emergieron muchísimo más rápido y que están cercanas a floración. Y por otro lado, si miran en detalle, también vemos desuniformidad espacial en cuanto a estas plantas van a ser las que dominen a la vecina si es que la vecina se atrasó. Y en esos casos, en el logro que nos contaba Diego hoy, no las vamos a ver porque van a ser estériles. De hecho, tan es así que cuando yo tomo la serie de datos nuestra del oeste arenoso entre 2020 y 2023, lo que nos encontramos es que hay una tendencia que ya la mostró Diego. Lo que pasa que yo lo quería llevar a los datos de rinde bruto directo y sin eufemismos, ¿no? Tuvimos logros desde el 32, 33% hasta el 100% en los ensayos, ¿sí? Muy malos y muy buenos. Y la tendencia es que a medida que se incrementa el logro, el rendimiento físico aumenta. Y no solo la tendencia que en promedio aumenten, sino que si unimos los puntos superiores y nos quedamos con el 90%, que representaría algo así como el potencial de cada ambiente, el potencial sube más aún. Fíjense, acá tenemos, si me acompañan en la lectura, por ejemplo, entre 3.000 y 4.000 kilos,
la diferencia entre tener un 60 o un 70% de logro me movió 500 kilos ese rendimiento potencial. Entre el 50 y el 60 me movió más de 500 kilos en potencial. De manera que es algo que tenemos que prestar atención directa, permanente, y toda la estrategia de girasol, si bien nosotros tenemos en mente adecuar las condiciones para la floración, ponernos las pilas en ofrecerle alrededor de la floración un pedido crítico alentador o que girasol pueda expresar su potencial, esta información nos indica que también tenemos que prestarle atención a la implantación. Y esa implantación, lo primero es la propuesta. La temperatura del suelo, esto es una serie de 2 o 3 años juntos en Trenkelauken, la temperatura del suelo, a medida que salimos del invierno, se va incrementando. Entonces, si bien uno va a los libros y puede decir, mira, la base de la actividad del girasol para la germinación es de 8 grados, a 8 grados de temperatura, el tiempo que transcurre entre la siembra y la emergencia tiende a infinito. De manera que recién con 10 grados de temperatura podemos empezar a ver cierta actividad. A partir de los 13 grados de temperatura media del suelo, tenemos tiempo de siembra de emergencia de 20 días o más, y recién con 15 grados podemos esperar una emergencia más pareja alrededor de los 15 días, ¿sí? Homogénea. De manera que lo primero que tenemos que pensar es, si no queremos vernos en esta foto que yo les mostraba antes, lo primero que tenemos que decir es cuál es la fecha a partir de la cual yo puedo arrancar con la siembra de girasol, ¿sí? Si voy a tener nacimientos desparejos, voy a tener pérdidas por competencia entre plantas. En cambio, a partir del 10, 15 de octubre, para este caso de Trenquelau, que puede ser un poco más temprano más al norte, un poco más tarde más al sur, empiezo a tener el inicio de la temporada donde los logros son razonables. Este es el primer punto. Bien. Fíjense qué tan es así, que esto es una base de datos de lotes. También vuelvo a mirar la DAT CREA y vemos que cuando hablamos de coberturas que se reportan en esa base de datos, menores al 50% de cobertura del suelo, la tendencia es que el rinde sea mejor en fecha de siembra más tempranas, ¿sí? Y vaya descendiendo a razón de los 200 kilos, 300 kilos, cada 10 días de atraso en la fecha de siembra. Incluso en estos ambientes de baja cobertura, las siembras de noviembre no tuvieron buenos rendimientos. Ahora, en aquellos suelos que son capaces de mantenerse con temperaturas más bajas durante más tiempo, no existe más esa tendencia. Probablemente las siembras tempranas tuvieron problemas de homogeneidad y las siembras tardías, si bien se expusieron a un periodo crítico más adverso, no registraron una merma de rendimiento, pensando, o por lo menos uno podría sospechar, que debido a condiciones de implantación más favorables al respecto de la temperatura en el suelo. ¿Sí? Entonces, la calidad de implantación como eje fundamental de la discusión. Vamos a mirar un poco de densidades. Tema 3. Este es un ensayo que la verdad que empezamos a ver y nos pusimos a discutir mucho, y sobre todo en las visitas a los grupos CREA más girasoleros de la zona, lo discutimos, es los ambientes de loma o de menor potencial. Habíamos encontrado que había una respuesta positiva a pasar de una densidad baja a una densidad media y que después plafonaba. Mientras que en un ambiente de mayor potencial, fíjense que acá estamos con una media de unos 3.000 kilos y acá ya nos vamos más cerca de los 4.000. Dependía más del híbrido. Y si uno hace el promedio de los tres, probablemente no encuentre demasiada tendencia. A lo sumo, nos podemos posicionar un poco mejor sobre las densidades intermedias. Y esto es el resultado de una experiencia, y yo la traigo para discutirla, pero lo que me quiero concentrar es sobre lo que encontramos en la loma. Uno piensa, naturalmente, que cuando el potencial ambiental es mayor, en este caso en la media loma, incrementar la densidad de siembra se puede traducir en una mejora de rendimiento. Mientras que en los ambientes de potenciales inferiores, bajar la densidad de siembra debería traducirse en una mejora de rendimiento. Al menos en maíz trabajamos con ese criterio. Bueno, lo que nos muestran estos datos, o que nos mostró este ensayo y nos hizo discutir bastante, es que no fue así.
que la densidad intermedia de siembra fue la mejor en ambos ambientes, aunque en el ambiente de mayor potencial no fue definitoria, ¿sí? En cambio, en el de bajo potencial sí fue definitoria. Estamos entre 500 y 1000 kilos de respuesta al incremento entre 35 y 50. Bien, entonces yo dije, bueno, a ver, repasemos el promedio de 4 campañas en los 8 campos donde trabajamos con 600 parcelas en total. ¿Qué rendimiento nos dio? Cuando trabajamos en densidades bajas, 35 a 38.000 semillas por hectárea, rendimiento medio fue de 2.400 kilos. El 50% de los datos estuvo entre 1.700 y 3.100. Y los valores extremos que registramos en densidades bajas fueron desde 766 kilos hasta 4.600. Miro la densidad intermedia, la mediana estaba a 100 kilos arriba, la dispersión fue muy parecida, los pisos y los techos fueron muy parecidos. Miro la densidad más alta, 2.400 kilos la mediana, el 50% de los datos entre 1.600, 1.700 y 3.000, y los valores extremos fueron similares. O sea que uno mira esto y dice, en el gran grupo de los datos no hay una ventaja clara para una densidad o la otra sin importar el ambiente. Pero me propuse ir un poquitito más allá, y acá lo que hice fue ordenar todas esas 600 parcelas que les contaba respecto del rendimiento que se obtuvo y ver la frecuencia de casos. Acá tenemos la densidad baja en azul, la media en este marroncito, anaranjado, no sé cómo les guste más, y la densidad más alta en verde. Para los gráficos de frecuencia acumulada se leen, yo se los voy a decir como los leo yo, que me resulta mucho más fácil. Es la curva que está más a la derecha, el grupo de datos que está más a la derecha, o el color que aparece más a la derecha, fue el que más rindió, ¿sí? Y si está más empinado, esos rendimientos fueron más homogéneos, más parejos. Si está más apaisado, fue más irregular, ¿sí? Más inestable. Entonces, superpongo la distribución de rendimiento que tuvimos con las tres densidades, y la realidad es que las encuentro una arriba de la otra. Vamos a mirar un poquitito más. Y digo, bueno, entre 0 o 700 y pico de kilos, que fue lo que tuvimos, y 2000, ¿qué curva fue la que rendía más? ¿Cuál estuvo más a la derecha? Bueno, me fijo, y acá encuentro, para hacerle un poquitito de suma a las situaciones de menor potencial que tuvimos, me encuentro que en rendimientos muy bajos, abajo de 1500 kilos, la densidad intermedia estuvo más a la derecha, o sea, rindió más. Y a partir de los 1500 se juntaron bastante. O sea, en ambientes extremadamente flojos, la densidad intermedia fue la que mejor anduvo. Mediano potencial, de 2000 a 3000 kilos. De vuelta abajo veo cierta tendencia muy sutil a que la naranja esté aperitas más a la derecha. Nuevamente, la densidad intermedia, con rendimientos medios un poquitito más altos. Y los ambientes de alto potencial, otra vez, si hay alguna que se fue a la derecha, fue la densidad media, la de 50.000. ¿Sí? Tuve que hacer mucho zoom para ver esto, porque la distribución general, esta que yo les contaba, me mostraba que había poco para analizar, y bueno, vamos a meterle más zoom, zoom, y la realidad es que lo que vamos encontrando que si yo separo lo de bajo potencial, sutiles diferencias a favor de la densidad intermedia. Mediano potencial, sutiles diferencias a favor de la densidad intermedia. Alto potencial, sutiles diferencias a favor de la densidad media. De manera que el manejo de la densidad por ambientes no tenemos, o no nos podemos basar en datos para hacer variaciones de densidad entre ambientes. Digamos, lo divertido de esto es que es súper simple. Probablemente uno pueda hacer variable con otros factores, pensando en esto. Pero la densidad de siembra no se nos muestra como una variable a ajustar por ambientes, al menos no en estos 4 años, 8 campos y 600 parcelas. Punto número 4, fertilización. Esto lo acaba de mostrar Diego, ¿no? No quiero aburrirlos con este detalle, pero la aplicación de MAP en dosis baja, que fue donde menos afectó el logro, o en dosis alta, que afectó un poco más el logro, pero nos devolvió un incremento de rendimiento entre 5 y 15%. Y aplicar dosis más altas separado entre la línea y el costado y abajo, incluso enriquecido con hasta 100 kilos de MAP, nos devolvió diferencias respecto del testigo entre 18 y 20%. ¿Sí? De manera que
si bien vemos y veíamos en campañas anteriores, probablemente un poquitito más secas la cama de siembra, en la campaña que pasó, veíamos compromiso con el logro y que el efecto negativo sobre el logro de estas altas dosis de fósforo se veía compensado por un incremento, o por lo menos con un incremento del rendimiento de cada una de las plantas logradas. Esta campaña nos muestra más aún a favor de la fertilización, y pensando en que dotaciones un poquitito más altas, sobre todo si las repartimos, nos podrían devolver incrementos de rendimiento más que interesantes. Luego vuelvo sobre esto de la urea, que en esta campaña Diego nos mostró un incremento de 7% de rendimiento con la urea incorporada pre-siembra, que bueno, discutieron con Martín acerca de si eso era un efecto de la urea en sí misma o podía tener que ver con el hecho de hacer una movidita en el suelo. No lo sabemos, pero sí yo con ya información de 7 años en la zona sudoeste, para ensayos de fertilización de las mismas características de los que nos mostró Diego y que estamos haciendo en Oeste Arenoso, tenemos rendimientos medios de 1960 kilos. Claramente el sudeste es una zona con menos potencial de rendimiento de girasol que el oeste arenoso, mientras que la mediana para las parcelas con nitrógeno aplicado está 300 kilos por encima. ¿Sí? En promedio levantamos el 14% el rendimiento físico con la aplicación de nitrógeno. Y por otro lado, esta es la distribución, la respuesta en materia grasa que tienen estas mismas parcelas, en donde en promedio tenemos un punto más y la mayoría de los casos se agrupa entre 0,3 y 1,5. Esto representa en promedio 2% de plus, porque 1% de materia grasa son 2% de bonificación. Y además este es, digamos, quiero hacer una discusión acerca de las estrategias de girasol, digamos. Girasol es un cultivo industrial, es un cultivo donde su calidad organoléptica influye directamente sobre el rendimiento que obtiene la industria y sobre el precio que nosotros recibimos. A diferencia de otros cultivos industriales, como puede ser la cebada cervecera, en el caso del girasol, lo interesante es que nosotros pautamos un precio de base y ese precio se va incrementando en la medida que la calidad de nuestro cereal se incrementa. ¿Sí? Y eso es, si lo comparamos con cebada cervecera, es todo lo contrario. Cebada cervecera nos establecen un precio sobre la base de un óptimo de calidad y de ahí para abajo nos van penalizando en la medida que no todos los atributos de calidad que nos demanda la industria están siendo satisfechos con la calidad de nuestro producto. ¿Verdad que es muy interesante esto? Piensen en la calidad del girasol, no solamente como algo que bonifica en precio, sino es una bonificación que nosotros recibimos y que, sobre la cual no pagamos gastos comerciales. Es decir, el flete vale lo mismo si la calidad de nuestro girasol es media, mala o excelente. Entonces termina siendo puro ingreso, ¿sí? El ingreso bruto es ingreso neto en este caso. De manera que al analizar el efecto de la fertilización, tenemos que considerar los dos factores, ¿sí? Tenemos que considerar los dos factores. Lo último, genética, último tramito, les pido 2 minutitos más. A la hora de mirar genética, nosotros podemos mirar una foto, que es el rendimiento físico y el contenido de materia grasa para una localidad en un ambiente determinado. Podemos mirar un poquitito más allá y ver cómo ranking que integran más de un experimento nos devuelven información un poco más completa, o podemos irnos a hacer análisis más complejo, pero que creo yo que tiene que ver con un análisis táctico, ¿sí? ¿Qué es? Yo acá tomé información de genética del Grupo Acción Agrícola del Oeste Arenoso, el Sudoeste, el GEASO, de Ojos del Salado, Regio y de la red de Asagir. 20 localidades que fueron entre 1.600 kilos de rendimiento medio corregido por materia grasa hasta casi 6.000 kilos de rendimiento medio corregido por materia grasa. Y me dedico a analizar estos 16 híbridos que tuvieron en común todas estas redes, según cómo rankearon
los ordeno, o sea, en promedio, hago un promedio como acá, pero con más información, se lee el ranking de derecha a izquierda, el número uno es el AK220, NK3969, cómo se ordenan de derecha a izquierda, según su rinde, y cómo se ordenan de arriba hacia abajo, según la respuesta que tiene el ambiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Un material que acá me da un coeficiente B alto, 1,2, por ejemplo, quiere decir que yo mejoré el ambiente promedio 1000 kilos, por ejemplo, pasé de tenerlo en la Prida, con cerca de 3000 kilos, a tenerlo en Pieres, con cerca de 4000 kilos, mejoró 1000 kilos el ambiente. Pues este híbrido, con un coeficiente B de 1,2, mejoró 1200 en vez de 1000. Por eso el 1,2. Mientras que, me voy a otro extremo, Advanta 5310, con un coeficiente B, pongámosle de 0,9. Estaba en la Prida de 3000 kilos, empeoro 1000 kilos el ambiente, me voy a Trebolares, 2000, de 2980, o sea, bajo 1000 kilos de rendimiento medio, y en vez de bajar 1000 kilos su comportamiento, bajó 900. Entonces, los materiales que vemos más abajo son los que se destacaron por haberse comportado mejor en los peores ambientes, mientras que los que vemos más arriba son los que se destacaron por haberse comportado mejor en los mejores ambientes. De manera que esto no solamente me ordena un ranking, sino que me permite elegir, por ejemplo, para tomar un mismo semillero, que vamos a mirar a Advanta, decir, bueno, voy a sembrar materiales de Advanta, por ejemplo, 5407 y 5310. Perfecto, macanudo. El 5407 trata de posicionarlo en los ambientes de mayor potencial y el 5310 podría ser más defensivo para los ambientes de menor potencial. Pues se pincha menos, ¿sí? Y así uno puede evaluar dentro de este análisis táctico, entre comillas, ahora que estamos con fiebre de la Copa América, qué materiales pueden ajustarse mejor o peor a los distintos ambientes que yo voy a tener en producción. De manera que con esto yo ya termino y lo único que digo es 5 ideas. Lo primero, falta precio. Hoy le falta precio al girasol. ¿Va a llegar un precio mejor, que es lo que algunos están vaticinando? Es una pregunta. Después, ¿va a llegar a tiempo? Bueno, si llega, sabemos que tenemos un orden de ambientes que podemos incorporar selectivamente al cultivo. Después, el tema de la calidad de implantación, para mí y para nosotros como grupo, es una variable clave de manejo, porque el periodo crítico es algo fundamental, pero el logro a nosotros nos está impactando sobre el rendimiento de manera muy, muy fuerte y tiene que ver con la calidad del ambiente en donde implantamos el cultivo. ¿Sí? Temperatura, humedad, cobertura. Densidades. ¿Podemos trabajarla por ambiente? ¿Tiene sentido trabajar la densidad por ambiente? Bueno, estos 4 años nos mostraron que no. Que con la densidad intermedia exploramos lo mejor el rendimiento en todos los ambientes que nos tocó evaluar. Incluso teniendo un puntito menos de logro con la densidad más baja. Después nitrógeno y fósforo, clave para rinde, y en el caso particular del nitrógeno, también clave para calidad. Aprovechemos lo que ofrece el girasol como cultivo respecto de la calidad industrial y las ventajas que eso representa en precio. Y lo último es la parte de genética. Sugiero el análisis táctico para no solamente seleccionar híbridos de buena performance y estabilidad, sino también poder distribuirlo entre nuestros ambientes con un criterio basado en datos. Así que con esto yo termino. Voy a dejar de compartir, les agradezco la atención y estamos para preguntas.